unos años, un usuario llamado iWishiWasunMeme, publicó en el subreddit de videojuegos preguntando cuáles eran los mods favoritos de todos para Elder Scrolls Oblivion. Como era de esperar, los usuarios intervinieron con sus recomendaciones sobre qué instalar. Sin embargo, las cosas se pusieron un poco raras cuando Jai Video Games respondió. Su respuesta inicial parecía bastante normal y sarcástica, y puso el botón de desinstalar. El juego es genial y todo eso. Pero, Dios, es difícil eliminar por completo toda la basura que deja en el sistema. Realmente necesitas revisar ese mod cuando llegue el momento de deshacerte de él. Por lo demás, creo que la actualización de Oblivion de AO es un buen comienzo. Esto no es nada fuera de lo común, ¿verdad? Yo también lo pensé. Un usuario que luego eliminó su cuenta respondió con un simple que. Lo cual provocó que Jai Video Games respondiera. Con este botón de desinstalación, el juego es genial. Ubisoft, vete, Steamworks, adiós. Siempre con DRM, pero te vas a trabajar. Siempre trabajando. Doctor, mira la basura que deja en ti. Después de leer esto, podemos asumir que debe haber estado escribiendo descuidadamente o podría haber estado cansado o algo así. Nada fuera de lo común. El otro tipo que mencionamos responde una vez más, afirmando esto, lo cual tiene aún menos sentido. Oblivion tiene un botón de desinstalación y funciona. Lo he usado más veces de las que quisiera mencionar. Todos los mods se instalan solos en el directorio de Oblivion. La desinstalación no los afecta, ya que no es consciente. Todo lo que haces es borrar el directorio de Oblivion después de esto. Empieza a ponerse raro. ¿Sí? Videojuegos, y luego empieza a responder con la misma frase. Ubisoft, vete, Steamworks, adiós, siempre con DRM, una y otra vez hasta el punto de inundar el hilo de comentarios de un chico con innumerables respuestas que dicen la misma frase, saltando a otra publicación en videojuegos de otro usuario que eliminó su cuenta. Podemos ver una publicación titulada Ubisoft Ghost Steamworks by Always DRM, que contiene un enlace a una página que ahora da error 404. En este hilo vemos varios grupos de personas. Uno hablando de Ubisoft y su aparente separación del DRM en sus juegos. Dos personas asustadas preguntándose qué demonios está pasando. Tres personas que dicen sí, videojuegos. Y una congregación de otros usuarios publicando repetidamente diferentes versiones de esa misma frase. Justo aquí, al principio podrías considerar a este tipo como spammer y, para ser sincero, me pasó lo mismo. Sin embargo, se pone interesante cuando te das cuenta de que este tipo comentó este desastre más de 4000 veces. No solo lo hace, sino que también formatea cada comentario de forma diferente. Algunos son autorreferenciales, otros contienen negrita y otros contienen cursiva, algunos contienen enlaces y la gran mayoría, si no todos, tienen una ortografía y longitud únicas. Este tipo hizo más que copiar y pegar, y para ser honesto, no se detiene ahí. Acababa de mencionar que Jai Video Games había incluido enlaces en sus comentarios y quería compartir algunos de ellos con ustedes. Como podemos ver, los enlaces se colocan esporádicamente entre letras y combinaciones aleatorias de palabras que dan un giro a su frase inicial. Cada enlace nos lleva a una imagen que parece volverse cada vez más perturbadora y extraña a medida que avanzamos. La mayoría parecen ser completamente aleatorias y, honestamente, hay bastantes que resultan bastante graciosas. Tenemos una que muestra un dibujo de personas asiáticas riéndose en ropa interior. Mientras que otras de pie frente a ellas parecen estar sosteniendo un arma imaginaria. Tenemos una que muestra a una persona con un sombrero de bruja con una explosión de fondo. Hay otra que muestra a una señora vertiendo leche en el suelo y hay otra que parece ser una persona distorsionada sumergiéndose en el suelo de una playa. Honestamente, es bastante aleatorio, pero se pone interesante cuando descubrimos que en uno de sus comentarios está incrustado esto.
En este punto, esto parece ser lo que hemos recopilado hasta ahora. Primero, tenemos a una persona desconocida que parece haber sufrido algún tipo de cambio, lo que lo lleva a publicar la misma frase una y otra vez. Segundo, la persona parece tener comentarios autorreferenciales y con un formato único que llevaría tiempo hacer. Y tercero, el comentario parece tener una variedad aleatoria de imágenes extrañas incrustadas, siendo la más notable la escritura de la misma frase publicada. Nadie parece tener una explicación para esto, aunque existen muchas teorías que circulan furiosas, desde un tipo que realmente perdió la cabeza hasta un bot muy sofisticado que dirigió todo este fiasco. Por último, si alguien intenta acceder a su Reddit perfil, simplemente se encontrarán con el error 404 y eso es todo. Una usuaria de una cuenta desechable llamada No sé qué es esto publicó hace un año en el subreddit de consejos sobre relaciones. Afirmaba haber encontrado una cámara digital escondida debajo del fregadero de su cocina. Empezó diciendo que su relación con su esposo es bastante tranquila y que no suele ocurrir nada fuera de lo común. Todavía está esperando su autorización de trabajo, ya que es relativamente nueva en Estados Unidos y, por eso, tiene mucho tiempo libre para curiosear por la casa. Comentó que un día, mientras limpiaba debajo del fregadero de su cocina, se topó con una vieja lata de galletas polvorienta y comenzó a mirar dentro. Al encenderla, vio una cámara digital muy bien cuidada. Se dio cuenta de que había varias fotos tomadas por pares, solo de sus cosas. Por ejemplo, afirma haber encontrado 2 fotos de su bolso colgando en el comedor. Una silla de la habitación, seguida de 2 fotos de su maquillaje y luego 2 fotos de sus llaves en la encimera de la cocina, y así sucesivamente. Después de esto, afirmó que no sabía muy bien qué pensar al respecto, si siquiera debía mencionarlo, y que estaba completamente confundida sobre por qué su esposo haría esto. Los comentaristas respondieron con teorías por todas partes sobre si las fotos estaban en pares. Sugirieron que el esposo posiblemente no sabía cómo usar correctamente la cámara y, como mucha gente, mantuvo presionado el botón demasiado tiempo, lo que provocó que las fotos salieran en pares. También en cuanto a las fotos de los artículos, ha habido afirmaciones de que uno podría estar haciéndolo para asegurarse de no comprarle un regalo de cumpleaños o Navidad de algo que ya tiene. 2. Que está revolviendo entre sus cosas cuando ella no está y posiblemente vistiéndose y usándolas sin que ella lo sepa como una especie de fetiche. 3. Que cree que hay un fantasma rondando la casa y quiere asegurarse de que los objetos estén donde los dejó. O lo hace por motivos de seguro, en caso de que algo les pase. Ahora quiero analizar algunas de estas teorías. La primera, el GIF tendría sentido. Sin embargo, también afirmó que él le había tomado fotos de las llaves, lo que básicamente anula esta afirmación. La segunda, aunque extraña, es sensata, ya que el esposo se asegura de dejar sus objetos usados donde estaban inicialmente. Sin embargo, si realmente lo estuviera haciendo, y dependiendo de su tamaño, lo más probable es que ella se hubiera dado cuenta de que sus cosas estaban estiradas o que estaba usando maquillaje, así que, siendo sincero, esto parece poco probable. En cuanto a la tercera, creo que es una tontería. En primer lugar, ¿por qué demonios le ocultaría estas fotos a su esposa? Y, además, si realmente hubiera pasado algo extraño en la casa, la esposa definitivamente lo habría hecho. Lo noté porque parece ser la que pasa la mayor parte del tiempo en casa. Por último, la teoría número 4 es la más lógica y menos extrema. Una vez más, ¿por qué se vería obligado a esconder la cámara en una lata de galletas polvorienta debajo del fregadero sin decirle a su esposa? Simplemente no tiene sentido. Y ha dejado a mucha gente, incluyéndome a mí, confundida e intrigada. No se ha sabido nada de ella desde que nunca regresó para investigar la historia.
Todo es bastante sospechoso y todavía tengo curiosidad por saber qué hacía exactamente este tipo con todas esas fotos y qué podría haber estado ocultando. Un usuario llamado Envenenado por Mamá usó una cuenta desechable para publicar en el subreddit Fuera de mi pecho, afirmando que creía que su propia madre lo estaba envenenando. Nos contó su historia, afirmando que, desde que se hizo adulto, su madre se había vuelto extremadamente manipuladora y estaba completamente en contra de que se mudara a casa y recuperándose, declaró que originalmente consiguió un trabajo como cocinero con sus padres, quienes le recordaban constantemente que estaban en contra. Más adelante, finalmente lo dejó por razones de salud y, después, consiguió otro trabajo como programador informático. Afirma que, mientras tenía este trabajo, su madre y su hermana se habían vuelto muy hostiles, lo que finalmente lo llevó a mudarse de casa para vivir solo después de trabajar un tiempo para la empresa de programación. Finalmente lo despidieron, lo que lo obligó a regresar a casa por un tiempo. Durante su estancia con su familia, afirma que todo parecía ir bien hasta que comenzó a recibir llamadas de reclutadores, lo que los llevó a volverse hostiles una vez más. Comenzaron a lanzarle comentarios como que ya no los quería y que los odiaba. Era un comportamiento muy manipulador. Finalmente, consiguió el trabajo en la empresa de programación una vez más, y el día antes de que estuviera programado para mudarse. Su madre le dio al azar 2 tazas de ramen y otros alimentos para comer mientras él estaba fuera. Él sabía que ella sabía que no tenía dinero, así que inicialmente asumió que en realidad lo estaba ayudando, dejando de lado toda hostilidad. Después de su primer día en su nuevo trabajo, comió una de las tazas de ramen y comenzó a sentirse mal. Dijo que se había sentido así antes, después de que su hermana le diera algo en mal estado unos años antes. Dijo que se sentía débil, mareado y con dificultad para respirar, aún más. Curiosamente, su madre lo siguió insistiendo para asegurarse de que comiera el ramen. Esto finalmente lo llevó a creer que, al investigar en internet, su propia madre lo había envenenado con cianuro, ya que la mayoría de los síntomas que experimentaba eran exactamente los mismos que encontró en línea. Además, debido a que su madre se empeñó en que comiera su ramen, compró un kit de prueba de cianuro en línea. Y publicó sus resultados, que parecen haber dado positivo. Terminó su publicación con una declaración diciendo que llamaría a la policía y que nunca hablaría con su familia. Continuó con una actualización diciendo que, lamentablemente, las autoridades no podían hacer mucho con este kit, ya que estaba abierto. Unos meses después, publicó otra actualización afirmando que vivía en un motel barato en Kansas y que, al parecer, su madre lo había encontrado y llamó al motel. Preguntó si podía hablar con él, pero el motel se negó a darle su información. Como no pudo demostrar que era su madre, el motel se lo notificó y podemos suponer que se sintió nervioso. Declaró que al día siguiente, para ir a trabajar, salió un poco antes de lo habitual, solo por precaución. En la parada del autobús, vio un coche extraño y desconocido con un conductor que llevaba una capucha negra siniestra. Al recordarlo, recordó que su madre le había dicho una vez que si lo visitaba, iría en un coche de alquiler, así que asumió que, esta era su madre, vestida de forma bastante extraña. Al ver su rostro, supo con certeza que era ella y ella le hacía señas para que se acercara, diciendo que solo quería un abrazo. Él se negó rápidamente y tomó otro autobús a su trabajo, ya que ella sabía dónde estaba su parada habitual. Después de esto, cerró su última publicación pidiendo consejo y si había otras vacantes de programación en la zona, con la esperanza de poder mudarse. Su última actualización fue en un comentario donde afirmaba que sí había encontrado otro trabajo y que ahora vivía fuera del estado con mucha mejor salud.
Lo más escalofriante de toda esta historia es que su madre, su propia sangre, intentó manipularlo para que se quedara en casa y viviera con ella y su esposo indefinidamente. Generalmente, la premisa de que un hijo se recupere y crezca como adulto suele ser aplaudida por los padres. Sin embargo, como podemos ver con nuestra víctima, esto definitivamente no fue así. El caso, además del hecho de que su propia madre lo envenenara por tener éxito y poder independizarse, me resulta asombroso. Una cosa es sentirse decepcionado y manipular a tu hijo, pero es otra historia completamente distinta cuando se determina que intentaron matarlo. Con las pruebas adecuadas, esta familia podría ir a prisión. Sin embargo, debido a las desafortunadas circunstancias que rodean este caso, nuestra víctima no puede hacer nada más que desconectarse y vivir su propia vida. Existe un subreddit llamado Cámaras Web Controlables donde los usuarios pueden publicar enlaces directos a cámaras Wi-Fi accesibles, inseguras y vulnerables. Este subreddit tiene 36.000 suscriptores, la mayoría de los cuales parecen ser usuarios activos. Las publicaciones abarcan desde transmisiones de cámaras de vigilancia públicas hasta cámaras Wi-Fi domésticas y otros temas, desde mostrar a personas durmiendo hasta observarlas en su vida diaria. Hay muchos sitios web vinculados a este subreddit, y uno de ellos es el directorio Nescam. Este directorio es esencialmente una recopilación de cámaras Wi-Fi domésticas vulnerables en vivo que han sido intervenidas y enviadas al sitio. En este sitio, en particular, tenemos los medios para acceder a transmisiones que muestran patios, iglesias e incluso dormitorios, todo en tiempo real. Si no conocen Scam, es uno de los más vendidos de cámaras Wi-Fi domésticas. Si no sabe qué demonios haces al configurarlo, puedes fácilmente dejar abierta una laguna legal que te permitiría ser vigilado a través de los numerosos directorios que existen tanto en la web superficial como en la profunda, como este. La cantidad de personas que son vigiladas a través de estos directorios sin que lo sepan es indignante y el problema existe únicamente debido a una desconexión de información entre el proveedor de Internet, el fabricante de la cámara Wi-Fi y la simple ignorancia del usuario. Además, en la web existen muchas afirmaciones de usuarios que afirman tener una adicción a ver estas cámaras web sin que la víctima lo sepa. Un usuario, por ejemplo, afirmó sentirse culpable por espiar a personas que tienen cámaras instaladas por toda su casa. Incluso cuando llegó a decir eso, sintió que moralmente debería contactar a estas personas y hacerles saber que toda su vida está siendo transmitida al mundo. Sin embargo, después de pensarlo un poco, se preguntó por qué se acabaría la diversión. Es sin duda escalofriante y ¿te imaginas qué demonios piensa la gente cuando hace este tipo de cosas? Sin embargo, esta comunidad de Reddit es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de seguidores que existe hoy en día en Internet. De hecho, existen muchos más sitios web y directorios ocultos con bases de usuarios sorprendentemente grandes. Si investigas un poco sobre el tema, te sorprenderá la cantidad de información que puedes encontrar. En general, la gente tiende a olvidar que cada vez que usas tu teléfono, la cámara se enfoca en tu cara y esto puede ser interceptado en cualquier momento. Lo mismo ocurre con tu portátil y cualquier otro dispositivo inteligente que tengas. Hoy en día es muy difícil estar demasiado seguro. Si alguna vez te has burlado de alguien que tiene la cámara de su portátil tapada o algo similar, piénsalo un momento y considera que algún día podrías encontrarte con un feed tuyo en algún lugar. Como dijimos antes, Reddit es uno de los foros más grandes de Internet. Hoy, y como acabamos